Ok, creo que ya podemos empezar. Muy bien. El primer problema, bueno, ¿qué les parece si dejamos el primer problema de tarea para el final? Por ser el que hablaba de los círculos y eso. Ok, vamos a empezar con el segundo problema de tarea. El segundo problema, si nos acordamos, dice, bueno, no sé si lo tengan ahí, pero el segundo problema dice que tenemos Traza un triángulo. Ajá. que tracemos un círculo de diámetro Vamos a ver el A, segundo. El del círculo lo vamos a dejar para el final. pues ese es el segundo, ¿Qué? ¿no? No. Eh, esa partecita que parece como con una palomita es como un hint para el problema. Pero no es un Ah, problema. Entonces, el segundo es el que habla de el triángulo DEF. Tenemos un triángulo DEF. Uy, que, que tiene ahí de voy. seno D igual a 5/3 y el seno E igual a 1. Y nos Ajá, pide que encontremos el seno F. sí. Ok. Déjenme dibujar. Ok. Entonces, este es D, este es E y este es F. Ok. Em, Nos habla sobre el seno de E. ¿Y cuánto nos dice que es el seno de E? 1, ¿verdad? 1. Sí. ¿Se Y con acuerdan qué la ángulo tabla tiene seno 1? 90 grados. El de 90 grados. Entonces podemos decir que el ángulo E, Ángulo E es igual a 90 grados. ajá, es igual a 90. Entonces aquí podemos hacerle así, como si fuera un triángulo rectángulo. Ajá. Vamos a usar ahora este, ¿ok? Este que dibujaron para mí. Uy, D, E, F. Ok, y luego también nos dice el, que el seno de D, el seno de este ángulo, o sea, vamos a ponerle a este lado D, a este lado F y a este lado E. Aquí. Nos dice que el seno de D es cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces D sobre E es igual a 5/13. ¿Ok? Entonces podemos decir que la razón entre D y E es 5/13. Nos pide calcular el seno de F, de este de aquí. Entonces, digo, de este de aquí, del seno de F. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos tomarnos un triángulo donde D valga 5 y E valga 13. Sin importar bueno, si tomamos este triángulo con D igual a 5 y E igual a 13, todos los triángulos semejantes a este, el seno de D va a seguir siendo 5/13. ¿Sí me creen? Ujú. Sí, ¿no? Porque si tomamos un triángulo semejante a este mismo, sus lados van a ser 5 por algo más, vamos a decir 5 por X, y aquí 13 por X. Y el seno de D, entonces en ese caso sería 5X sobre 13X. 13. Y la X se elimina. Y sería La X se una elimina, entonces sigue siendo lo mismo. Entonces podemos decir que en este caso podemos asumir que F vale 5, o sea que el lado D vale 5 y el lado E vale 13 y no nos afecta.
Entonces, para calcular el seno de f, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cuánto mide f, ¿no? Sí. Porque ya tenemos cuánto mide e. ¿Sí? Seno de f es opuesto sobre hipotenusa, entonces sacamos cuánto vale el cateto opuesto y lo dividimos entre la hipotenusa. Como ya tenemos dos de los lados de nuestro triángulo rectángulo, ¿qué podemos hacer? Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Entonces, si usamos Pitágoras, nos queda que 13 al cuadrado menos Cuadrada. 5 al cuadrado Tiene que dar f. F al cuadrado. Ajá, nos da f al cuadrado. Y pues, Cuadrado. si hacemos las operaciones, nos queda 169 menos 25. ¿Y esto cuánto es? F cuadrado. 144. 144, que es igual a f cuadrado. Ahora, si queremos saber cuánto vale nada más la f sin el cuadrado, sacamos raíz. Y raíz de 144 Es 12. es igual a f, ¿no? ¿Y cuánto es esto? 12. 12. Entonces tenemos que f es igual a 12. 12 igual a f. Y pues ya sabemos cuánto valen todos los lados. Seno de f, ¿cuánto vale? 12 sobre 3. 12 sobre 3. 12 sobre 3. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿No quedaron dudas en este? Más o menos, pero mi única duda es porque no me acuerdo bien cómo hacer Pitágoras. Mande. Sí entendí, pero mi única duda es que no me acuerdo bien cómo hacer Pitágoras y por eso no entendí la última parte. Pitágoras es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Ok. Ah, A al cuadrado sea- más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde c es la hipotenusa. Y ahí ves son catetos. ¿Alguien más habló qué pasó? maestra, yo lo hice de una manera diferente y obtuve un resultado diferente, pero no sabría decir si podría ser equivalente o algo. ¿Cuánto te dio? 91 cienavos. Uy. No. Este Ay, es. entendí. Es que Ahorita si no quieres. Ok. Ahorita el que le dio 91 centavos, si quieres, por mensaje me pasas cómo hiciste tu solución y ya te digo en qué te equivocaste o algo así, si quieres. ¿Ok? Ok. Muy bien. Maestra, Entonces, vamos a pasar al siguiente problema. ¿Qué les parece? Ok. Ok. Para el siguiente problema. Tenemos un triángulo. En el PDF que les mandé dice ABC, pero en realidad es DF. Entonces tenemos un triángulo DF donde E es 90. Entonces sabemos que nuestro triángulo es rectángulo. Es rectángulo con el ángulo E de 90. También nos dice el problema que tangente de D es igual a 3 veces el seno de D. Y nos pide calcular el seno de F. Ok. En este, lo primero que queríamos ver es esta parte de aquí. Tangente de D igual a 3 seno de D. Si se acuerdan, en nuestra clase vimos que tangente de un ángulo
es igual a seno del ángulo entre coseno de ese mismo ángulo. Esto es equivalente a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Entonces, tangente es estas dos cosas. En este caso, nos conviene trabajar más con esta parte de aquí, porque nos dice que la tangente es igual a 3 seno de D. Entonces, si usamos eso, tangente de D es igual a seno de D entre coseno de D. Y esto mismo es igual a 3 veces el seno de D. Ahora, nos pide calcular el seno de F, ¿sí? Usando esto mismo, podemos decir que podemos eliminar el coseno de D aquí dividiendo y lo podemos pasar multiplicando para el otro lado de la igualdad. Y nos queda que seno de D es igual a 3 seno de D por coseno de D. Y luego podemos dejar todos los senos de D en un mismo lado y podemos calcular coseno de D. ¿Qué pasa si calculamos coseno de D? Coseno de D es adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Entonces a este lado le ponemos F, a este lado le ponemos D y D. Si calculamos el coseno de D, estaríamos calculando lo que vale el adyacente, el ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, coseno de D es igual a F sobre C. Y queremos calcular el seno de F, ¿no? ¿Cuánto es el seno de F? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Lo mismo. Es exactamente lo mismo que el coseno de D, ¿no? Sí. Entonces, si calculamos coseno de D, ya tenemos calculado el seno de F. Entonces, tenemos esta ecuación de aquí. Podemos eliminar esto, lo pasamos dividiendo, porque está multiplicando el coseno de D. Y nos queda seno de D entre 3 veces el seno de D es igual a coseno de D. Y aquí, Que es pues, igual a seno de D. seno de D con el seno de D aquí abajo. Y nos queda que 1/3 es igual a coseno de D. Y esto mismo es igual a seno de F. Ujú. ¿Sí? Sí, maestra. Y- Lo bien. único que no entendí fue la expresión seno de D igual a 3 seno de D por coseno de D. En esta parte lo que hicimos fue, haz de cuenta, te agarras esta partecita de arriba, esta igualdad de arriba, y lo que hicimos básicamente en esta parte fue pasar el coseno de D que está dividiendo, multiplicando para el otro lado, y ya nos queda seno de D es igual a 3 senos de D por el coseno de D. ¿Sí? Ah, ya. Aquí. Entonces, Podemos cambiar 3 senos de D por tangente. mande. Podemos cambiar seno de D por tangente de D porque son lo mismo. No. Tangente de D es seno de D entre coseno de D. Pero No, también no es es igual a seno 3 de D. senos. Mande, es que no te escucho bien. Pero dice que tangente de D es igual a 3 senos D. En la parte de aquí. Ujú.
Ujú. O sea, usando esto y teniendo que la tangente de un ángulo es igual al seno de ese ángulo sobre el coseno de Ujú. ese ángulo, reescribimos tangente de D como seno de D entre coseno de D, Ah, porque ya. son lo mismo y ya trabajamos mejor con esta parte de la igualdad, pasamos a esto y ya llegamos a esto. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente problema? Ujú. Ok. 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 El siguiente problema dice que tenemos un triángulo ABC. Un triángulo ABC. Ahora sí, ABC. Sí, ahora sí es ABC. Y tenemos que el ángulo B es 90, entonces es un triángulo rectángulo. Ahí. Ok, aquí voy a... Bueno. Este es A, vamos a decir que este es A, este es B y este es C. Este es 90. Ok, nos dice que AB mide 10. Y que BC mide 24. Aquí imaginémonos que BC es más grande que AB, pero así lo podemos dejar, ¿ok? Y luego nos dice que vamos a agarrar un punto M, tal que BM es altura de ABC. M en la recta, en la línea AC, en la recta AC. Entonces, vamos a decir que este es M. Y tenemos que, aquí voy a usar otro color, que BM es altura de ABC, es otra altura de ABC. Entonces tenemos que esta línea es, que BM es perpendicular a AC. Quiere que calculemos el coseno del ángulo ABM, o sea, el coseno de este ángulo de aquí. Ok, en nuestro triángulo original podemos decir que el ángulo A vale alfa, como el ángulo B vale 90, el ángulo C vale 90 menos alfa, ¿no? Para que todo el triángulo, sumando sus ángulos internos, nos dé 180. Ahora, si trabajamos con el triángulo rectángulo ABM, bueno, AMB, tenemos que este ángulo vale alfa, tenemos este ángulo recto, entonces este ángulo, ¿cuánto vale? Vale 90 menos alfa, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que este triángulo de aquí, AMB, es semejante a ABC. Sí, porque tiene la misma medida de ángulos. Ok, ahora teniendo eso, ¿qué podemos decir? Calcular el seno de este ángulo, el seno del ángulo ABM, es lo mismo que calcular el seno de ACB, ¿sí? Y pues podemos calcular el seno de ACB, ¿no? El seno de ACB, el seno de, del seno de C es igual a el cateto opuesto, o sea 10, entre la hipotenusa, ¿no? Y aquí pues podemos calcular la hipotenusa, ¿no? Es un triángulo rectángulo y sabemos cuánto valen los dos catetos. Podemos 10 utilizar cuadrado más Pitágoras. 24 cuadrado ¿Sí? tiene que ser igual a hipotenusa cuadrada. Ajá. 10 al cuadrado más 24 al cuadrado es igual a la hipotenusa, vamos a ponerle h al cuadrado. Si hacemos nuestros cálculos aquí, ¿cuánto nos queda?
100 Nos cuadrado queda más. 100. Perdón, 100 más. Ajá. 576, creo. Sí, corríjanme si 24 al cuadrado no es 576. No, si es 576. Hice la Y es 576. multiplicación. Sí, y nos queda que 676 es igual a La h hipotenusa al cuadrado. al Ujú. cuadrado. Y pues podemos sacar raíz de 676 y si no me equivoco, uy. Si no me equivoco, raíz de 676 es 26. Sí. ¿Sí? Sí, sí es. Entonces 26 es igual a h. Entonces ya podemos calcular el seno de c, ¿no? AC Seno de es c 26. es igual a 10 entre 26. Y pues podemos simplificar esta fracción y pasarla a 5 sobre Ese. 13. Oye, qué curioso, eso ya lo habíamos visto. Sí, ya habíamos visto un triángulo con seno igual a 5 sobre 13, ¿correcto? Ok. Este problema creo que quedó claro, ¿verdad? Sí, más o menos. Muy bien. Maestra, Entonces, ¿mande? pero aún no hemos sacado lo que nos pide. Nos pide... Nos pide Ah, el coseno. Ah, ok. El coseno, entonces... de ABM. Ah, pensé que nos pedía el seno de ABM. Ok. Entonces, podemos cambiar esto. Lo borramos. Así. Me equivoqué, pensé que nos pedía el seno. Ok. El coseno, pues igual ya vimos que la hipotenusa mide 26. Sacar el coseno de este ángulo, de este de aquí, es lo mismo que sacar el de acá. Entonces, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Estaban más pequeños, tu imaginación. Coseno de C es igual a 24, porque es su cateto adyacente, entre la hipotenusa. 24 sobre 26. Y pues, ¿esto cuánto es? Si simplificamos la fracción, nos 12 queda terciados. 12 sobre 13. ¿Mande? No, nada, yo hice 12 El mismo terciados, que es lo resultado mismo. en los problemas. Ajá. Entonces, calculemos el coseno de C. Porque C es lo mismo que el ángulo ABM, entonces ya calculamos el coseno de ABM, que es 12 sobre 13. ¿Sí? Ajá. Ujú. Muy bien. Entonces podemos pasar al siguiente problema, ¿verdad? Maestra, yo Mande, le quiero decir algo. mande. Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo 90 menos alfa? O sea, el ángulo C. Ah, la verdad no te puedo decir porque no me sé, no me sé la relación ángulo y su función. O sea, lo puedes calcular si hay como unas tablas así enormes donde te dice el seno de 51 es tanto. Entonces, si lo buscas ahí, creo que sí te puede aparecer cuánto mide el ángulo. Pero en este caso no te preocupes porque... Ya lo nada tengo, más maestra, pide- yo tengo cuánto mide. ¿Cuánto mide? Alfa debería medir 20 Alfa debería medir 20. 20 grados, porque si Ok. es la relación que usted decía, hace que todos los triángulos, todos sus ángulos tienen que sumar 180. Y pues Ajá. 90 menos alfa sería 70 y más alfa es 90 y 90 más 90 es 180. Ah, no sé qué tan bien sustentado esté eso, pero vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Maestra, pues es con lo que nos han enseñado. Es lo más razonable. Porque si dice 90 menos alfa más 90 grados es 180. Tiene que Sí. ser 180. Pero también puedes decir que alfa es 30, ¿no? Y te queda
90, este ángulo de 90, este ángulo de 30 Sí. y este ángulo de 60. Y se sigue cumpliendo eso de los 180. Sí. ¿Sí? O sea, alfa puede variar. Pero Alfa puede como ya variar, tienes pero este triángulo en concreto, alfa vale un ángulo, pero no sabemos cuál es. no sabemos cuál es, pero yo soy un posible número. Sí, o sea, no sabemos cuál es. Sabemos que está entre ciertos ángulos pero sabemos su coseno. Bueno, el coseno de este ángulo. Ok, vamos a pasar al siguiente Siguiente problema. problema. ¿Sí? Ok, el siguiente problema nos dice, es el último de la lista, pero el penúltimo que vamos a ver. Nos dice que tenemos un triángulo XYZ donde el ángulo X es 90. Entonces Más triángulos dibujamos... rectángulos. Yeah. Ajá. Oye, bueno. Ok, gracias por este triángulo. Ok, este es el ángulo de 90 uy. Este es el ángulo de 90, entonces aquí está X. X, Y, Z. Ok, Maestra, nos si yo lo dice que escribí. la tangente de Z es igual a 3, ¿no? Entonces, tangente de Z es igual a 3. Y nos pide calcular cuánto vale el coseno de Z. ¿Ok? Entonces, vemos que tangente de Z es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí podemos decir, vamos a ponerle nombres a los lados. A, B, C. ¿Por qué? Porque sí. Ok, entonces, tenemos que tangente de Z es igual a A entre B, digo, A entre C. Y esto mismo es igual a 3, ¿no? Entonces, si agarramos esta partecita de aquí, nos queda que A es igual a 3C. ¿Sí, no? Si agarramos esta parte de la igualdad y esta C que está dividiendo la pasamos multiplicando al otro lado de la igualdad, nos queda que A es igual a 3C. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, entonces aquí lo que a mí se me ocurre teniendo esta partecita de aquí es sustituir A por 3C y utilizar Pitágoras para saber cuánto vale la hipotenusa con relación a C, ¿no? Entonces, Por si ejemplo, usamos si ponemos que Pitágoras, C, nos queda que C al cuadrado más 3C al cuadrado es igual a B al cuadrado. ¿Sí? Y ya de aquí, pues, seguimos con esto. C al cuadrado más 9C al cuadrado es igual a... ¿por qué el cuadrado? Ya no es el cuadrado. Ah, pero aquí es como 3C al cuadrado, es como si llevaras 3 al cuadrado y C al cuadrado y los multiplicaras. Ah, Entonces, 3 al cuadrado es 9 y C al cuadrado es C cuadrada. ¿Sí? Ok. ok. Y pues ya con esto nos queda que 10 es igual, 10C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Pero pues queremos saber cuánto vale la B así natural sin elevar al cuadrado. Entonces sacamos raíz a todo esto. Y nos queda que raíz de 10
por raíz de c al cuadrado, que es c, es igual a b al cuadrado. ¿Sí? Digo, b sin el cuadrado. Así, una vez solito. Ok, entonces, ya tenemos esto. B es igual a raíz de 10 por c. Esto para separarlo. ¿Ok? Es el coseno de z, ¿no? Coseno de z es igual a... Uy. Coseno de z es igual a cateto adyacente por la hipotenusa, ¿no? Coseno de z es igual a c sobre la hipotenusa. Pero esto, como ya sabemos cuánto vale b, podemos describirlo como coseno de z igual a c entre raíz de 10 por c. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos una c arriba y una c dividiendo. Las eliminamos y nos queda que coseno de z es igual a 1 sobre raíz de 10. ¿Sí? ¿Está bien esto? Sí. Ok. Díganme si tienen dudas porque vamos a pasar al último problema. Maestra, ¿puede volver a explicar? No entiendo muy bien cómo llegamos a eso. Ok. Aquí tenemos que tangente de z es igual a cateto opuesto por cateto adyacente, ¿no? Por la definición de tangente. Entonces, tangente de z en este caso es igual a este lado, xy, sobre xz. Pero pues nosotros en vez, vamos a decirle a este lado xy a y a este lado zxc. Y tenemos esto, ¿no? Tangente de z igual a entre c. Pero también tenemos, por lo que decía el problema, que tangente de z es igual a 3, ¿no? Entonces, a entre z es igual a 3. Ahora, con esto podemos pasar esta c de aquí abajo, multiplicando para el otro lado de la igualdad, y nos queda que a es igual a 3z, digo 3c. Entonces, en el triángulo aquí, en el triángulo XYZ, podemos cambiar a y escribirlo como 3c. Sí, en un problema, mientras menos variables tengas, más fácil y más directas son las cosas, ¿no? Entonces, como ya tenemos dos catetos expresados en una misma incógnita, bueno, con una misma letra, podemos calcular cuánto vale la hipotenusa, ¿no? Porque es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Utilizando Pitágoras. Y es esta partecita de aquí. ¿Por qué nos conviene saber cuánto vale la hipotenusa? Porque la hipotenusa es necesaria para calcular el coseno y el seno de un ángulo, ¿no? Entonces, hacemos Pitágoras y nos queda que c al cuadrado más 3c al cuadrado es igual a b cuadrada. Nos queda esto, y al final nos queda que raíz de 10 por c es igual a b. Entonces ya tenemos todos los lados de nuestro triángulo expresados con una misma letra. Y coseno de z, que es c sobre b, ahora lo puedes escribir como c entre raíz de 10 por c. ¿Sí? Porque b es igual a esto. Y ya como tienes c aquí, una c aquí arriba y una c dividiendo, pues las eliminas y te queda que coseno de z es 1 sobre raíz de 10. ¿Sí? ¿Ya entendiste? Ok, entonces ya podemos pasar a nuestro último problema.
No sé qué tanto debería de ver sobre eso de los círculos, pero creo que les puede servir. Aquí. Ok. Tenemos un círculo. Y un círculo, un circuncírculo o un triángulo inscrito en un círculo, aquí, significa que tú tienes tu triángulo y todos sus vértices están en la circunferencia de en la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ahí en el PDF que les mandé, les pedía que probaran la ley de senos, donde A sobre seno de A es igual a 2R. O sea, 2 veces el radio del triángulo circunscrito. Ok. Oye. Este es A, este es B y este es C. En el hint que nos aparecía ahí, nos decía que para poder probar eso, podíamos trazar el diámetro A'B, y eso quiere decir básicamente que a partir de este punto, a partir de B, vas a trazar tu diámetro. Sí, creo que ahí es. Aquí, vamos a decir, este es el diámetro. Entonces, este punto de aquí lo llamamos A'. Ok. Si se dan cuenta, el diámetro es igual a 2 veces el radio, ¿no? BA es igual, BA' es igual a 2 veces el radio de este círculo. Ok. Queremos probar que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, que es igual a C sobre seno de C. Y esto queremos decir que es igual a 2 veces el radio del circuncírculo. El circuncírculo es este aquí. Ok. En el hint nos dice, pues trazamos el diámetro, ya lo trazamos aquí. Y nos dice que calculemos el seno del ángulo BA'C. Entonces, que calculemos este ángulo de aquí. Ay. Este ángulo de aquí, el seno de este ángulo. Ahora, yo no sabía que ustedes todavía no veían esto, por eso se los puse. Pero cuando tú tienes un círculo, sí saben que a fragmentos de la circunferencia, así como esta parte de aquí, o esta parte de aquí, se le llama arco. ¿Sí? A fragmentos de la circunferencia, ¿sí? Toman una partecita de la circunferencia, o sea, del contorno, y a eso le llaman arco. Cuando tú tienes una figura inscrita en un círculo, o sea que los vértices están en el círculo, tú tienes que un ángulo que abre cierto arco, o sea, en este caso, el ángulo A, este de aquí, abre el arco BC. BC es este arco, y A, el ángulo A, si se dan cuenta, abre ese mismo arco. ¿Sí? Si tú tienes un círculo, todos los ángulos que abran este mismo arco, aquí si se dan cuenta, este ángulo, el A', también abre este mismo arco. Todos los ángulos que abran ese arco van a medir lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir? En este triángulo,
este ángulo es igual a este. ¿Por qué? Porque abren el mismo arco. No me voy a meter mucho porque esto Lupita dijo que lo iban a ver en la siguiente clase, pero cuando lo voy a intentar ver, y si todavía no entienden más o menos esto de los ángulos, creo que lo van a poder entender ya que hayan visto la siguiente clase de geometría. Pero aquí vamos a explicarlo un poco. ¿Ok? Créanme que este ángulo, que el ángulo BAC es igual a BA'C por abrir este arco. Créanme en eso. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, si calculamos el seno de este ángulo, estaríamos calculando también el seno de este, ¿no? Entonces, aquí. El seno de este ángulo es igual a el cateto opuesto, o sea, BC, entre la hipotenusa. La hipotenusa en este caso es el diámetro, ¿no? BA' es diámetro, entonces es igual a 2 veces el radio. Y pues BC es BC. Entonces tenemos que el seno de este ángulo, el seno de alfa, es igual a cateto opuesto, BC, entre 2R. Entre dos radios. Ajá, entre 2 radios. Porque BA' es la hipotenusa y BA' es igual a 2 veces el radio, o sea, el diámetro. ¿Sí? Entonces, ok. Entonces, ahora si nos fijamos en este triángulo, en el BA'C, vamos a escribir BC, o sea, vamos a utilizar la parte de la ley de senos, esta partecita de aquí, pero con este triángulo de acá. Tenemos, bueno, a BC le vamos a llamar A mejor, ¿qué les parece? A minúscula. Entonces, esto lo borramos. Tengo que el seno de este ángulo, que el lado este, A entre seno de alfa. Ok. Tenemos esto. A entre seno de alfa. Bueno, seno de alfa como... Lo voy a dejar así. Seno de alfa. En este triángulo de aquí. Seno de alfa ya vemos que es BC sobre 2R. Entonces, A es igual a BC sobre 2R. Ah, perdón, BC es A. Aquí. Espérame tantito. Ok.
Ok, sí, perdón. Perdón. Ok, queremos probar que esta parte, ¿no? Esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué pasa si agarramos esta parte de aquí? A entre seno de A es igual a entre esta partecita de aquí. O sea, entre el seno de este ángulo, y ya vimos que el seno de ese ángulo es esto. Entonces, bueno, esto también lo vamos a escribir como A minúscula sobre 2R. ¿Sí? A porque decimos que BC es igual a. Ok. Vamos a tomar esta parte de aquí. A entre seno de A, pero en este triángulo. ¿Qué pasa si hacemos esto? A entre seno de ese ángulo, bueno, esta parte de aquí, es A entre A sobre 2R. ¿Sí? Entonces, esto mismo es igual a si utilizamos la ley de la tortilla, no sé cómo le dicen ustedes, pero para dividir fracciones, tenemos A sobre 1 sobre A entre 2R. Y esto nos queda, si utilizamos la ley de la tortilla, multiplicamos A por 2R. Y esto lo dividimos entre A por 1, A. Sí, aquí básicamente lo que hice fue desarrollar esta parte de aquí. O sea, divido esto, estas fracciones, y me da esto. A por 2R sobre A. Y pues tenemos una arriba multiplicando y una abajo dividiendo. Las eliminamos. Y básicamente lo que hicimos fue esto. A entre seno de alfa, bueno, entre seno de A, si lo quieren ver en este caso aquí. Y nos dio que efectivamente esta parte es igual a 2R. Entonces, pues ya probamos esto. ¿Quedó claro? Díganme si no. Maestra, ¿puede volver a explicarlo? No le entendí bien lo último. Ok. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ok. Tenemos esta parte de aquí. Si nosotros trabajamos con... Ok. Aquí recuerden que les dije que estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué? Porque abren el mismo arco. Si todavía no me creen, esto lo van a ver en la siguiente clase. Pero créanme en que estos dos ángulos sí son iguales. ¿Ok? BA es igual a 2 veces el radio por ser diámetro, ¿sí? Entonces, si quiero calcular el seno de alfa, da igual si lo calculo en el triángulo ABC o en el triángulo BA'C, porque sigue siendo el mismo ángulo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el seno de este ángulo, puedo hacerlo con este triángulo, y me queda que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? En este caso, el cateto opuesto del ángulo alfa es BC, y la hipotenusa es BA' de este triángulo, porque, aquí se me olvidó decirles. Sí, eso también tenía que ver. Si ustedes tienen que un ángulo que abre el diámetro de un círculo, se cumple que este ángulo es de 90. O sea, si tienen un círculo aquí y tienen su diámetro, cualquier ángulo que abra diámetro
es igual. Esta parte de aquí, este ángulo es igual a este, y eso es igual a 90. ¿Sí? O sea, todos los ángulos que abran este diámetro van a ser de 90. Entonces aquí tenemos un círculo con un diámetro y estamos abriendo este diámetro con un ángulo. Ese ángulo de aquí va a ser de 90. Creo que esto lo van a ver en la siguiente clase. Es que no sé qué tanto ver de esto. Sí. Y tenemos que este ángulo es de 90. Y este también. Esto pasa siempre y cuando el ángulo que estén abriendo es del diámetro. Ok. Entonces, tenemos este triángulo rectángulo y podemos calcular el seno de alfa. El seno de alfa sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, BC sobre la hipotenusa 2R, pero BC lo vamos a escribir mejor como A. O sea, nada más reescribimos y nos queda que seno de alfa es igual a A sobre 2R. Ahora, queremos ver que A entre el seno de A es igual a 2R. Entonces, en este triángulo de aquí, vamos a trabajar con eso, ¿no? A, BC, para el triángulo ABC es el mismo que BA''C. O sea, estos dos triángulos tienen el mismo lado BC. Entonces, por eso puedo trabajar con esta parte de aquí. ¿Ok? Tengo A. Quiero ver que este lado entre el seno de pues, su ángulo opuesto, en este caso alfa, quiero ver que A entre el seno de alfa es igual a 2 veces el radio. 2 veces el radio. Quiero ver esto. Esto es lo que queremos demostrar. PD es por demostrar, ¿no? Por demostrar A entre el seno de alfa igual a 2R. Entonces, pero aquí, si lo utilizamos en este triángulo, tenemos que el seno de alfa es igual a A entre 2R. Entonces, si queremos probar esto, podemos escribir A sobre seno de alfa como A sobre A entre 2R. ¿Sí? Sí, y al estarse dividiendo el mismo número, o sea, 2 veces A, se eliminan las A y queda solo 2R. Ajá, nos queda, o sea, si hacemos toda la cochinada, nos queda A por 2R entre A y eliminarse estas dos. Y pues, sí, ¿no? Ya probamos. A entre seno de A, porque es lo que estamos haciendo aquí, es igual a 2R. Y se acabó la clase. Sí, se acabó la clase. Igual si tienen dudas sobre esto de los ángulos y este ángulo de 90 de aquí, lo van a ver en la siguiente clase, ya dijo Lupita. Entonces, hasta la próxima, amigos.